Seguimos viendo la BitConf aquí con Tlfesports. Como ven, tenemos dos personas aquí a mi lado. En realidad, Juan Manuel, que va a estar traduciendo, porque tenemos acá invitada internacional, ¿no? Elena Obukhova, welcome. Thank you for having me here. Thank you for being here. Ahora va a traducir, por supuesto, la próxima pregunta, que tiene que ver con el poder. Es una auténtica rockstar, NFT rockstar, ¿eh? Así que vamos a hablar con ella y precisamente preguntarle hace cuánto que está metida en este universo, y después le vamos a ir preguntando esta experiencia que trae alrededor de muchísimos países, ¿no? En lo que estuvo viviendo, ¿no? Okay. So since you are recognized as a rockstar, the first question is how long have you been involved in crypto, and what is your experience with it? For sure. So I originally got exposed to Bitcoin in 2014. Originalmente fue expuesta a Bitcoin en 2014. And since 2017, I was actively involved in the crypto space. Desde 2017 estuvo activamente, digamos, trabajando en el ecosistema de cripto. And at that moment, I was living in Asia, particularly in China and South Korea. I was helping companies to get access to users locally, understand local regulations, and build their businesses. En ese momento se encontraba viviendo en Asia, particularmente en China y en Corea, y estaba ayudando a compañías a acceder a usuarios localmente. And I started working for United Nations back in the days, advising on the blockchain technology and how it can be used to increase financial inclusion in Southeast Asia. I also started working with venture capital fund from Silicon Valley, helping them with their business model. Ok, por en ese momento estaba trabajando para Naciones Unidas, Sí. Estaba aconsejando sobre cómo se podía utilizar how to use crypto for advising United How Nations. to use blockchain technology for financial inclusion. Ok, para cómo utilizar blockchain para lo que Inclusión es financiera. inclusión financiera. Claro, Exacto. totalmente. Habiendo estado en diferentes países, ¿no? Bueno, mencionó Asia, seguramente obviamente en Europa y ahora Latinoamérica. También vivió en México y en Argentina, tengo entendido. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y los desafíos en cada una de estas regiones, ¿no? Since you have been living in so many places like Asia, Europe, and Latin America, Mexico, Argentina, etc., what are the differences you see in the challenges between these different countries? Yeah, I think actually this question I understood in Spanish. Exacto. That is rare. But yeah, I feel every single country has different needs and people struggling with different problems. Cada país tiene diferentes necesidades, obviamente, y la gente en cada uno de ellos tiene distintos problemas. I always say that when it comes to crypto, I think my eyes were wide open only when I came to Argentina. Oh. Claro, que en lo que se refiere a cripto, realmente le abrió los ojos el haber venido a Argentina, o el haber estado viviendo en Argentina. Why? And so when I was working for United Nations, I was working with a lot of data, individuals' data, and trying to analyze what are the struggles people have in the local economies and how crypto can help them to get access to finance. Ok, cuando trabajaba para Naciones Unidas, trabajaba mucho con la información o la data de distintos usuarios, Sí. y justamente analizando cómo podía, how to help them with, How to get access to finance. cómo puede ayudarlos a esos usuarios a tener acceso a las finanzas. Claro. And I think United Nations never understood it, because how can you, if you have a good job, good apartment in a developed city, you never know what people are going through in underdeveloped locations. Claro. Claro, lo que se dio cuenta es que las Naciones Unidas en realidad nunca lo pudieron entender porque ellos no viven la coyuntura que se vive en Argentina. O sea, ellos Claro. tienen un buen trabajo estable, tienen un buen departamento, una buena casa, y no viven los problemas que se vive acá en Tal Argentina, cual. ¿no? And developed economies had so many, I would say, gambling, like developed economies in Asia. They had so much gambling going on. They were jumping to crypto to earn more money.
and they didn't really see the actual utility. Yeah. Claro, que en el ecosistema del sudeste asiático hay mucho de apuesta, La apuesta, claro. de gambling, Sí. pero que en realidad no se enfocan o no aprovechan la utilidad que le puede dar el sistema de criptomonedas. And when I came to Argentina, I had a Uber ride from airport to Palermo, and I asked the driver if he knows about crypto. And I said, Bitcoin. He was, yes, of course. I have Bitcoin, I have Ethereum, I have Litecoin. And I was like, wow. Maybe that's an exception. Claro, dice básicamente que el tachero, digamos, que la llevó a su casa, le preguntó, bueno, ¿sabes algo de cripto, de Bitcoin? Y dijo, sí, tengo esto, tengo aquello, y que eso le llamó mucho la atención, ¿no? Claro, que pensó que en ese momento era una excepción. Yeah. And since then I was, okay, I'm going to ask every single person here if they know about Bitcoin. Claro, de ahí en más dijo, bueno, ahora le voy a preguntar a todo el mundo a ver si es una excepción o no. And they know. Y todos sabían, totalmente. And I started learning about blue dollar. I started learning about all the crises that were happening not only in Argentina but in Latin America. And I realized that you don't need someone to teach you crypto. If you have an actual utility and necessity, you will start realizing, you will start understanding, and there is a value there for people, and people get it. Claro, lo que dice es que cuando empezó a aprender sobre el blue dollar, Sí. el dólar blue, Claro. las distintas crisis, etcétera, se dio cuenta que no necesitan que alguien te enseñe de cripto o de Bitcoin cuando vos mismo lo estás aprendiendo a través de la utilidad, a través de la necesidad. Claro. And now I live in New York, and I feel how people are so disconnected from local realities in other markets. They don't understand what crypto is for. Ahora que vive en Nueva York, se da cuenta qué tan desconectada está la gente en esos lugares de para qué sirve realmente las criptomonedas y que no entienden para qué están acá o para qué se desarrollaron, para qué sirven, cuál es la utilidad. Claro. Okay. So I'm trying to educate more about economic freedom, financial freedom, and data privacy in the crypto space, and how crypto can help people to protect themselves against unnecessary government regulations, unnecessary limitations and restrictions for their personal freedom. Entonces ahora lo que se dedica es justamente a educar a la gente para que puedan aprender o entrenarse a ellos mismos de cómo funciona no solo el sistema financiero tradicional, el sistema financiero de criptomonedas, para protegerse y tener, digamos, libertad económica, protegerse Claro, de... no depender de las regulaciones no que le pone el depender- gobierno, que pueden ser ridículas quizás para alguna gente. También, ¿no? y de los bancos, etcétera, Claro, etcétera. claro. ¿Cómo es para una mujer formar parte de este mundo? Sé que sos una mujer muy importante dentro de este universo y que, por supuesto, empujás a otras mujeres a que hagan lo mismo. ¿Cómo es este universo para las mujeres? ¿Es más fácil? ¿Es más complicado? How is for you being a woman? My Spanish got well. I don't know what happened. I never learned it. Good thing I don't have to translate that one. Muy bien. Me entendió porque hablo muy bien. But yeah, so when it comes to women, I'm always saying there is no difference between women and men when it comes to a professional career. And if women needs regulation in order to get access to more jobs and more opportunities, that means they are weak. Because I never needed anything to change. I always stand. Okay, I'm sorry. Juan needs to translate. Yeah. My memory is not that good. Yeah. No pasa nada. So, lo que dice es que para ella no hay diferencia entre lo que es un hombre y una mujer. Tal cual. Digo, si estamos diciendo que necesitamos una regulación para que mujeres participen en la industria y demás, Sí. estamos diciendo que las mujeres en realidad son débiles. Tal cual. Ella nunca necesitó hacerlo, o sea, nunca necesitó de esa ayuda, por lo tanto no ve esa necesidad, o sea, lo ve como que, digamos, juegan bajo las mismas Sí, reglas. pensando, perdón que te interrumpa, pensando justamente en esto que hablabas de independencia financiera, donde por ahí durante mucho tiempo, lamentablemente quizás las mujeres estuvieron
no teniendo eso, ¿no? Entonces, por eso pensaba en este nuevo mundo en el cual las mujeres, por supuesto, parten como corresponde, con las mismas reglas que cualquiera, ¿no? Yeah, the question comes from this concept that of financial freedom that previously, not so long ago, for women was more difficult to access to this financial freedom. So, yeah, how that, if it has any repercussion, or if you feel like there's still some repercussion through there. I think before we're talking also about times when women didn't have access to financial sector and other sectors, not only because there were some regulations in place. First of all, they didn't want to. Majority of them didn't want to. They had family and they were happy with it. A lot of we also talking about times when women didn't have tampons and they couldn't just go to work. Claro. Hablamos de dos tiempos completamente distintos. Eran tiempos donde la mujer no tenía tanta libertad y por otro lado muchas de ellas tampoco lo querían, que eran felices estando en la casa con la familia y bueno, y que también eran épocas donde incluso ni siquiera tenían tampones y por lo tanto se les complicaba más ir a trabajar. Tal cual. And like my main goal right now is to explain women that they're no different when it comes to crypto space. We are different. We're not equal by nature. And that's important to understand. But when it comes to a profession, we all equally have access to information right now. Claro, que su trabajo hoy es justamente hacerle entender a la gente que las mujeres, o sea, somos diferentes biológicamente, pero en la actualidad todos tenemos el mismo acceso a la información. Entonces, digamos, si bien no somos iguales, tenemos una cierta similitud, un cierto acceso. Because I've been asked a lot of times, and I did participate in the Women in Blockchain sessions, because my goal here to explain we don't need women in blockchain. I would rather these women to focus and build the projects in the space than creating communities, although I still think communities are important. O sea, lo que ella considera es que no necesitamos esto de mujeres en blockchain, sino que prefiere que las mujeres se enfoquen justamente en desarrollar sus proyectos y que hablen por sus proyectos. Si bien considera que las comunidades sí son importantes. Son importantes, claro. And I've been asked a lot of times, how can women get access and start learning about crypto? And I'm saying the same way as a man. Claro, que le preguntan, frecuentemente le preguntan cómo puede hacer una mujer para acceder al ecosistema de cripto y la respuesta es básicamente de la misma manera que un hombre. Tal cual. And I started mentioning that communities are important, and that's why we are also working on a Supermoon and Supermoon group. So Supermoon is our Supermoon Camp is how our initial journey started. Claro, que en un momento ella mencionó que las comunidades son importantes, por eso ella está trabajando en lo que es Supermoon, que es como comenzó con esto de la generación de comunidades. And Supermoon Camp initial mission was to gather professionals in the crypto space and help them to elevate networking. Claro, en un inicio, Crypto Moon Space era un lugar para que profesionales puedan juntarse y dar inicio en o iniciarse en el ecosistema de criptomonedas. And that involves relationship building, because we want to show all our community and all these professionals, builders and investors in the space that they all need each other and that they can help each other. Que, claro, que eso trae lo que es relaciones personales, porque justamente el objetivo de Supermoon Camp es mostrar que entre todos se pueden ayudar. Que entre todos pueden tener, digamos, ayudarse colectivamente. ¿No? Claro, tal cual. And doesn't matter who you are, a man, a woman, we're accepting everyone in this community. Claro, que no importa quién sos, si es una mujer o un hombre, que todos estamos juntos dentro de esta comunidad. For us, you are professional. Para ellos, la persona que se suma es un profesional antes que nada. Total. ¿Y cómo,
¿qué tipo de búsquedas están haciendo? No sé si hay búsquedas o qué es lo que ocurre propiamente dicho ahí dentro de este website que estamos viendo recién, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué necesidades? Uno plantea necesidades y el otro se conecta con alguien que le puede resolver esos problemas. ¿Cómo es? Yeah. So how does it work? Like, what are you looking for in there? Like, when people come, they are asking for something, and someone else that can help just replies, or how does Supermoon Camp works? So right now, Supermoon Camp extended into Supermoon Group, and Supermoon Group includes 4 verticals. One is a Supermoon Camp, where we're organizing high-impact events together. One by one. Yeah, sorry. Yeah, I'm forgetting. Entonces, Supermoon empezó como Supermoon Camp y luego se tradujo a Supermoon Group. The first one, que tiene 4 pilares. Sí. And the first is Supermoon Camp. So we focus on high impact events and activities for professionals and investors. El primero es Supermoon Camp, donde organizan eventos de alto impacto para profesionales y especializados en y también inversores. We gather them in one place, and also in addition to that, we're giving them an accommodation where they can stay during major crypto events and build relationships. Sí, además de estos eventos, organizan en otras conferencias, organizan un lugar donde estos profesionales se pueden juntar y durante esa conferencia compartir ideas y demás. Claro. Second vertical is Supermoon Station. It's our community-focused media where we're covering interviews, projects, and developments that are happening within our community. Ok, la segunda pata, la segunda vertical es Supermoon Station, que es un medio para la comunidad donde comparten información y demás. And we're launching soon Accelerator and Academy to help founders to get access to investors and help them with their journey, any resources that they need, and education to help them to learn how to build resilient project in the crypto space. Y las siguientes 2 que se están por lanzar son una aceleradora y el Academy o la academia, donde ayudan a estos profesionales a recibir los fondos para poder desarrollar los proyectos y a su vez les dan conocimiento para que sepan cómo desarrollar tengan la experiencia de cómo desarrollar estos proyectos dentro del ecosistema de criptomonedas. And we always talking to our community members to find out what they need and how we can help them, to connect them with the right people, to give them enough resources and access to enough information that they need. Y siempre le preguntan a estos profesionales o la gente que participa justamente qué es lo que necesitan para ponerlos en contacto con las personas adecuadas o con esos recursos que ellos están pidiendo para poder desarrollar lo que quieren hacer. And we have strong beliefs. We believe in decentralization. We believe in financial freedom. We believe in economic freedom. And we look for professionals that share same beliefs and can help to achieve this in our industry. Tienen unas creencias muy fuertes en lo que es libertad económica, libertad de pensamiento, descentralización, etcétera, y que están buscando, o sea, dentro de lo que buscan son justamente profesionales que compartan esta idea, esta visión para poder crear juntos. Okay, genial. When you will be living, you were living here in Argentina, no? Yeah, for a year and a half. For a year and a half. When was that? I was During the pandemic. Yeah, during the pandemic. No. Yeah. Estuvo viendo la pandemia acá en Argentina. Why? Argentina was my biggest dream. I love Malbec. I love steaks. Ama el Malbec y la carne, entonces era el lugar ideal, claro. And I love mountains. Y las montañas. Argentina got all the 3. Le encanta Argentina porque le gusta el Malbec, la carne y las montañas, y justamente Argentina tenía las 3. Claro. Ok. ¿Y cómo la encontrás ahora? How do you see Argentina today? So when I first arrived to Argentina, it was, I already mentioned, it was eye-opening experience. And Cuando llegó a Argentina por primera vez, lo encontró como una experiencia que te abre los ojos. I came for 1 month.
and I stayed for a year and a half. Claro, está. vino por un mes y se quedó por un año y Un año y medio. medio, claro. Ujú. I was really impressed when I came here this time, talking to local developers and the local community, and that's inspiring. That more people are entering crypto space, more people understand the need, more amazing projects are coming from this country. Claro, que ahora cuando vino lo encontró como inspirador porque cada vez que habla con una persona o con más gente, se da cuenta que hay más gente creando, hay más gente sumándose a la comunidad, hay más gente desarrollando cosas. Claro. Ujú. And now I'm realizing that we need more activities here, community-related activities, to reach all these people, to make sure they have enough resources, they have access to global markets, and they can continue building. Que ahora justamente se da cuenta que es necesario desarrollar más actividades acá en Argentina para que esta gente pueda tener acceso a mercados globales, pueda tener acceso a financiamiento, pueda tener acceso a conocimiento. La gente más grande, dijo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Gente... Older people, or regular? Like everyone. Everyone. Everyone, Ok. claro, todos. Todos. Ok, ok. Me había And- parecido. And I feel Argentina is a home to so many talented tech engineers and developers. Argentina es un lugar, es la casa de gente muy creativa, tech, Tech engineers, claro, ingenieros en developers. tecnología y desarrolladores muy inteligentes. Ujú. And we want to make sure they have access to all resources needed to continue building. Y ellos se quieren asegurar de que estas personas van a tener acceso a los recursos Claro. necesarios para poder desarrollar. Excelente. Elena, thank you. Gracias. Any word you say in English? Sorry, in I Spanish. can say gracias. Gracias. ¿Qué más? And, Malbec. una copa de Malbec and ojo de bife, por favor. Ay, excelente. Excelente. Con eso está perfecto. Con eso estamos bien. ¿Sí? Podés, you can try this one. You know this? Tita. Can you taste it here, please? In camera? Let's see if you live. Esta es una experiencia, es un NFT, un NFT. Vamos a ver si le gusta la tita. A ver. Let's see. It's good. Ah. It's lemon. Dice, es Lemon? lemon. Sí, sí. No sé si le gusta. ¿Está bien? Yeah, it's really good. Okay, tita. You can keep it. It's our. It's for you. Thank you, Elena. Thank you for. Muchas gracias. Muchas Thank you gracias. for the interview. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, seguimos paseando un poquito por lo que ocurre por acá. En un ratito se vienen semifinales ahí de la Infinity Cup, así que vamos a ver qué ocurre por ahí. Gracias, Elena.